Y antes de entrar en materia, sí, os haré una pequeña confesión. Y es que, de cara al presupuesto del Estado para el año 2019, tenía pactado una enmienda con el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático, una enmienda para incorporar en el presupuesto 2019 y poder adaptar, reformular el proyecto de la pasarela peatonal Sagüés-Montpass. Lo sabéis. Esperemos que eso tenga continuidad y que el primer objetivo que siempre cita Pedro Sánchez, primer objetivo después de ganar las elecciones, y si conseguimos formar un gobierno, que espero que sí, confiamos todos que sí, en ese presupuesto volveremos a intentar incorporar estas mejoras grandes en Irún, en San Sebastián, en Zumárraga, con los suelos de Arcelor, en toda Guipúzcoa. Bien, sabéis que la vida es un viaje. Y la vida del PSOE, la vida de nuestro Partido Socialista, es todavía un largo viaje, más largo aún. Y exactamente el 26 de junio, no hace 3 años, iniciamos un viaje, montamos en un tren un poco viejo. Entonces, en aquellas elecciones generales, algunos decían, no vais a llegar a destino, este tren vuestro va a descarrilar, va a haber un sorpaso. No hubo sorpaso. Aguantamos, el Partido Socialista salió adelante y poco a poco hemos llegado casi hasta hoy. Pero mientras tanto, hubo otros que dijeron que el resultado de las anteriores elecciones generales, digamos que legitimaba sus políticas de recortes sociales, que aquel resultado electoral del año 2016 legitimaba toda la corrupción que habían realizado y que luego siguió surgiendo, siguió aflorando hasta hoy, ¿no? Y sin embargo, pensaban que ya habían, digamos, resuelto su problema de la corrupción, pero no. Ese tren en el que íbamos tuvo una parada con ocasión de la moción de censura y afortunadamente conseguimos ganar sin ningún pacto aquella moción de censura y se inició una nueva etapa, una nueva andadura, ¿no? Que nos ha llevado a un gobierno que ha durado hasta hace bien poco, donde también ha habido una parada obligada porque no conseguimos sacar adelante el presupuesto social de Pedro Sánchez para el 2019. Y no lo conseguimos porque Bildu, ERC, Rufián y PDeCAT votaron junto con las derechas malditas, y se estropeó, se frustró ese presupuesto 2019. Bien, el camino es largo. Hemos hecho una andadura importante de 9 meses. Y hemos conseguido avances importantes, pero nos queda muchísimo camino por recorrer, de una gran complejidad. Nos queda fundamentalmente el día 28 ganar las elecciones con amplitud, porque no hace falta grandes discursos para explicarlo, no hace falta aportar grandes datos. El 28 de abril lo que está en juego en España es el futuro de la democracia. Nos jugamos el futuro de la democracia, de una democracia social, de una democracia de transparencia, de un Estado social y democrático, de un Estado de derecho. Nos jugamos el que podamos seguir avanzando 4 años como mínimo más para cumplir los compromisos de ese tren nuevo, de ese proyecto socialdemócrata para el siglo XXI, que es la esperanza no solamente para millones de familias, millones de hombres y mujeres en España, sino que también es un proyecto de renovación de la socialdemocracia que es punto de referencia en toda Europa y en el mundo por parte de las izquierdas, de los partidos reformistas. Está en juego la democracia. Porque, ¿qué podemos esperar de las derechas o de Vox? Alguien, aparte de las derechas, que está blanqueando, que se ha dedicado a legitimar, a blanquear a Vox en estos meses, empezando con el Pacto de Andalucía y siguiendo con el nuevo pacto de acuerdo, que si pueden sumarlo volverán a hacer. Porque lo cierto es, como decía en una entrevista esta mañana Pedro Sánchez, las derechas, en vez de estas derechas que dicen que son constitucionales, democráticas, que dan ejemplo de lucha por la regeneración democrática, falso, lo que hacen es, en vez de combatir a la ultraderecha, a esa parte de esa pandemia ultra que digo yo, esa pandemia que recorre Europa y que está cogiendo posiciones importantes
en muchos países, en parlamentos y en gobiernos europeos, en vez de combatir a la extrema derecha, esa extrema derecha que concentra a la gente en sus actos de aquella manera, con 3 consignas, lo que hacen en vez de combatirles es apoyarse en ellos, buscar sus votos, buscar los acuerdos. Y eso no puede ser bueno para España, para la España democrática, para una España igualitaria. Y en ese camino que tenemos en 4 años como mínimo, hay otros objetivos a los que a veces no nos referimos y que a mí me gustan particularmente. Porque nadie, sino Pedro Sánchez y un partido fuerte, sólido, con valores, puede afrontarlos. El gran reto que tiene hoy en día en España, Europa, la humanidad, ¿sabéis cuál es? Y va a parecer, y lo es, una auténtica utopía. Pues es humanizar la globalización. Hemos luchado durante 140 años por objetivos que les parecían a nuestros antepasados auténticas utopías. Y se han ido consiguiendo. ¿Cómo? Con transformaciones, con pasos, con reformismos, con medidas que al final han conseguido muchas veces el objetivo deseado. Esa humanización, ese humanizar la globalización es básico. Y tenemos un camino importante por delante, que pasa por acordar políticas que hagan que la economía europea sea más fuerte, más sólida, más sostenible, que afrontemos unidos en lo posible en Europa todo lo que es el camino de la transición energética, que pactemos políticas para afrontar de una manera ordenada, regular y segura las migraciones, para que podamos combatir algo que no es ninguna tontería, que es básico para una reforma fiscal, que es el combate contra los paraísos fiscales. Todas estas cuestiones, lo mismo que actuar con políticas, con medidas y con respuestas para que la revolución tecnológica, la digitalización de la economía, con sus consecuencias, sus efectos negativos y positivos, para que todo eso no nos desborde en España y no desborde a la izquierda, necesitamos, por tanto, actuar unidos en España, la izquierda y en Europa. Y de eso se trata también la convocatoria del día 28 de abril. El ser conscientes de la complejidad de la ruta que tenemos trazada, de la complejidad de ese proyecto socialdemócrata que tenemos para España y que ha devuelto la confianza en nosotros, en nosotras, en la izquierda, en millones de personas. En España, y repito, en toda Europa, que estarán pendientes de los resultados de la noche del día 28 de abril. Y acabo, aquí, en Euskadi, donde las batallas, donde los problemas no son estrictamente locales. Los problemas tienen una dimensión europea o mundial. El ejemplo es el cambio climático o el ejemplo es la política económica que sea sostenible, que permita un mercado europeo, unas exportaciones que sean competitivas con otras naciones, con China, Estados Unidos, Corea especialmente. Para afrontar esos desafíos el día 28 no hay otra opción, lo sabemos. Lo sabe la gente que ha votado en las anteriores al PNV. Lo sabe mucha gente que votó hace 3 años en esa singladura a Podemos en Euskadi, en Guipúzcoa. Lo saben y están cambiando el voto. Y les animo a votantes de PNV y a votantes de Podemos, conscientes de que la única posibilidad de garantizar la democracia, de garantizar el autogobierno, las reformas sociales, la profundización de la democracia, el mantenimiento del Estado autonómico que unos, los secesionistas, quieren explosionar y otros que se llaman, y no lo son, constitucionalistas, quieren destruir sobre la base de la recentralización, sobre la base del desprecio a lo que significa una España autonómica que debe y que ha significado una aportación de valores en favor de la cohesión social y de la cohesión territorial. De modo que a todos ellos, votantes de PNV y votantes de Podemos, en Guipúzcoa y en Euskadi, hombres y mujeres, les pedimos abiertamente el voto para que ganen también ellos, para frenar a la derecha, para impedir el avance de la extrema derecha, de esa pandemia ultra en España, y para que, en definitiva, nuestro proyecto sirva para hacer más felices a millones de personas, a la mayoría social,
cuyo proyecto de vida, cuyas necesidades en materia laboral, de pensiones, de educación, dependencia, de recuperación de la ilusión por vivir, depende en buena medida de nosotros y nosotras. Es un tremendo, enorme compromiso el que tenemos el día 28, enorme, con nuestras incorrecciones y limitaciones. Debemos de ser conscientes, pero avanzaremos juntos. Y un paso importante hoy, en ese avance, en ese caminar, esta noche, el primer debate. Todos con Pedro Sánchez, todos confiando en nuestro presidente para ganar todos, no para que gane el PSOE únicamente, para que gane la mayoría social, la gente de izquierda, la gente de progreso. Ánimo, compañeras y compañeros, y a seguir luchando hasta el último día.